Ya estamos de retorno y estamos nuevamente junto a ustedes, amigos, y les había anunciado antes de irnos al corte que estaríamos con el doctor Luciano Gutiérrez. El pasado lunes el doctor Luciano Gutiérrez nos había prometido una sorpresa para el día de hoy, que ya está no solamente en nuestro programa, en nuestro canal, sino ya está en nuestro país y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Es momento de encadenarnos con los lazos de salud esta vez, ¿no es cierto? Y para ello está siempre el doctor Luciano Gutiérrez, como todos los lunes, junto a nosotros para hablarnos de cosas que son importantes y que a ustedes también les interesa muchísimo. La bienvenida al doctor Luciano Gutiérrez por estar nuevamente junto con nosotros y la bienvenida a nuestro programa Cadena Familiar, a nuestro país, al doctor Juan Carlos Manara, que ya llegó, por fin llegó el doctor Juan Carlos Manara, que tanto nos hablaba el doctor Luciano Gutiérrez. Le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido a nuestro país. Qué lindo tenerlo con nosotros, doctor. Es muy lindo, sobre todo venir a la casa de los amigos. Así es, y nosotros les recibimos con los brazos abiertos. Muy agradecido. Doctor, bienvenido como todos los lunes. Muchísimas gracias por tus palabras, Ivonne. Y realmente hoy día estamos de gala con la presencia del doctor Juan Carlos Manara. Para mí, el ginecólogo número 1 de la Argentina en la parte de fertilización in vitro. He tenido la suerte, el gusto de conocer a todo el equipo que lo rodea, al doctor, cómo trabajan, y realmente estamos viendo las posibilidades con Juan Carlos de tener un Procrearte La Paz aquí en Bolivia, porque realmente en esta parte de tecnología están ellos adelantados, ¿no? Entonces, con el asesoramiento de ellos, muy posiblemente más adelante tengamos un Procrearte de La Paz. A ver qué dice Juan Carlos, porque Juan Carlos me invitó a irme a la Argentina, pero yo más bien lo estoy trayendo. Pero más bien, a pesar que tiene miedo a la altura, Juan Carlos. De hecho, que los futbolistas son los únicos que se quejan de la altura. Los profesionales no se quejan y él no se va a quejar de la altura. No, absolutamente no. Lo fundamental es que a Luciano me lo quise llevar. Ya. Pero como los futbolistas, ya que estamos hablando de fútbol, el pase de los jugadores es bastante problemático. Claro. Me parece que el del doctor Luciano es mucho más problemático. Mucho más conflictivo. Ahí se vuelve más conflictivo el asunto. Pero lo que pasa es que es muy difícil seguir el ritmo del doctor Luciano. Y el ritmo científico que él impone a todo esto es siempre, día tras día, un poquito más. Bueno, y eso es interesante porque para la comunidad paceña y, digamos, para la comunidad boliviana en general, fundamentalmente referido a la mujer, es interesante tener yo digo siempre que el ginecólogo tiene que ser un poquito el protector. Y el protector no solamente pasa por la obstetricia, pasa por la ginecología, pasa por la reproducción, pasa por un montón de ítems, y que el doctor Luciano, gracias a Dios, los contempla y está muy entusiasmado y muy inquieto por estar al día en todo esto. Y bueno, lo Procrearte La Paz es un proyecto, yo diría, en marcha, y que no hay condiciones para hacerlo. Fundamentalmente cuando no se ponen condiciones, cuando uno ve que tecnológicamente se pretende lo mejor. Cuando tecnológicamente se pretende lo mejor y fundamentalmente hecho entre amigos, apuntamos a eso, hacia lo excelso de la prestación. Pero pensar en la reproducción es hablar en un pedacito muy chiquitito de la medicina, y que es una patología obviamente que existe. Pero hay otras cosas que estamos desarrollando con el doctor Gutiérrez que me da la sensación que en la aplicación del hoy son mucho más importantes, como por ejemplo el diagnóstico muy precoz de las cromosomopatías, el diagnóstico precoz de aquella mujer embarazada, con estudios no agresivos, no cruentos, que pueden transcurrir en un estudio que está abocado al doctor Gutiérrez desde hace un tiempito, y ya ha puesto, como decimos nosotros, ya todas las fichas, que es el diagnóstico precoz, como dije anteriormente, las cromosomopatías, la semana 10-14. ¿Es así, Luciano? Sí, bueno, uno sale afuera y ve estos adelantos, ¿verdad? Sí. Aquí yo le decía a Ivonne en un programa que muy pocos ginecólogos están pidiendo todavía este examen, que es la ecografía de la semana 11, 13 y 6 días, y ustedes ya lo están manejando con 11, 14 días, ¿verdad? Exacto. Por un día no vamos a pelear. Por seguro. Pero realmente que esto va en beneficio. Hoy día justamente le mostraba yo a Juan Carlos en el consultorio una paciente
que la pobre señora la tuvieron mucho tiempo, llegaron a la semana 30 de embarazo, tenía una malformación congénita, ellos notaron que no estaba yendo bien porque no se movía ya el bebé, que es un indicador, cuando el bebé se mueve muy poco en la barriguita, y es un indicador de que no está yendo bien. Al contrario, cuando el bebé se mueve dentro de la barriguita bastante, quiere decir que el embarazo está yendo muy bien. Y su ginecólogo en ningún momento le planteó la translucencia nucal, nunca le planteó hacer esa ecografía. Nos hubiéramos evitado muchos gastos, muchos dolores de cabeza si le hubiéramos planteado a esta señora en la semana 11 una ecografía, por ejemplo. Y sabe, señora, su bebé tiene esta malformación congénita. Y más aún que el esposo también tenía una alteración cromosómica, ¿verdad? Entonces, hemos dado, yo creo, pasos muy importantes, Ivonne, especialmente en el diagnóstico. Lo que nos está faltando, y lo habíamos comentado aquí, son las determinaciones hormonales. Hemos hablado ya con 2 laboratorios aquí en la ciudad de La Paz y hoy día tenemos una visita con el doctor Manara a este laboratorio para que tengamos ya la posibilidad de hacer las pruebas hormonales más la translucencia nucal y ya vamos a disminuir nuestro margen de error. Incluso así nos vamos a quedar todavía con un 5% que se nos van a escapar de un diagnóstico. Me explico mejor, puede ser que tenga una translucencia nucal positiva y el niño esté completamente normal, pero eso tenemos que discutirlo. Entonces, con la ayuda de Juan Carlos, vamos a tratar a Lab Clinics y al laboratorio de Higiene y Vida, y tengo la seguridad que cualquiera de los 2 laboratorios vamos a poder trabajar. Lo que queremos es darles mayor seguridad a nuestras pacientes, ¿no? Porque habíamos dicho varias veces, Ivonne, siempre ese temor, ¿no? ¿Cómo estará mi bebé? ¿Cómo van a ser mi bebé, doctor? ¿No? Entonces, ahora yo le he mandado unas fotografías ya a Juan Carlos de los diagnósticos positivos que tenemos, ¿no? Y mostrándole también, que lo he mostrado aquí en el canal, que falleció, se obitó en la semana 13 un embrión con un síndrome de Turner completamente confirmado, ¿no? Pero de todas maneras estamos trabajando en ese aspecto y realmente la ayuda, la colaboración invalorable del doctor Manara, su experiencia que tiene. Claro. Entonces yo llegué a Buenos Aires y me sentía como en su casa, como en mi casa, perdón, porque me hizo un contacto con gente de muy alto nivel, biólogos y demás, y estamos. Le he dicho, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo como ex decano de una universidad y conozco la problemática educativa, esta nueva generación tenemos que dar esta educación. Y esta tarde tenemos una conferencia en la Universidad Nuestra Señora de la Paz, y mis agradecimientos a autoridades de Nuestra Señora de la Paz por la invitación. Y queremos plantear un curso de posgrado para ginecólogos en el mes de septiembre, octubre posiblemente. Y yo agradezco tus palabras, Juan Carlos, y tu apoyo más que todo, y el cariño que tienes. Es la 4ª vez que ya estaba Juan Carlos por aquí en La Paz. Ah, ya la 4ª. Doctor Manara, ¿qué es Procrearte allá en Argentina? Procrearte es una red de medicina reproductiva. ¿Qué quiere decir? Que desde el extremo norte al extremo sur del país, todo profesional ginecólogo está afiliado a Procrearte. En Latinoamérica la palabra afiliación significa gasto. Entonces siempre pensamos, detrás de esto debe haber algo turbio. Ahí la gente no gasta nada, el profesional no gasta nada. Ingresa y automáticamente, a través de su currículum, decimos sí, puede trabajar y entra dentro de todos los protocolos de investigación de Procrearte, está protegido por Procrearte, de tal manera que la paciente hoy en día no tiene que trasladarse a la gran ciudad, sino que está con su médico, protegida por su médico, con la infraestructura de Procrearte. Eso vamos a hacerlo en La Paz. Quisiera agregar algo de lo que dijo el doctor Luciano con respecto a este estudio, digamos, de diagnóstico precoz. En la semana 10 de embarazo se le hace un estudio de sangre. En la semana 12 se hace una ecografía que, como dijo el doctor Gutiérrez, es la investigación de la translucencia nucal, que es un pliegue que tiene el feto en la nuca. Pero a su vez se investiga la presencia que tenga hueso nasal y un conducto que sale debajo del corazón, que es muy pequeñito. Estos 2 análisis que se hacen en la semana 10, estos 3 estudios que se hacen en una ecografía especial en la semana 12, da todo normal y se envía a España y online nos contestan a través del fetal test. ¿Qué es el fetal test? Es el cálculo de riesgo fetal. Es un cálculo, un estudio diagramado por gente de España, de la Facultad de Andalucía, y que ya trascendió y hoy lo utiliza la SEGO. ¿Qué es la SEGO? La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que es mucho más importante. Mandamos todos nuestros datos y online nos contestan si este feto tiene algún tipo de riesgo para cromosomopatías. Si está todo normal, nos da un 92% de que ese feto esté bien.
Porque antes lo que se hacía es indicarle directamente la punción en las mujeres. O la velocidad del corio, o sea, sacarle un trocito de material. Y eso se demostró que tenía mucho riesgo. Entonces no queremos que se pierdan embarazos. Queremos que nazcan chicos sanos. Y esta es una alternativa válida. Y esto lo vamos a tener acá. Bueno, nosotros quienes no estamos en esto, es decir, quienes estamos escuchando ahora a los doctores, decimos, Dios mío, ojalá, porque debemos tener algún índice, doctor, en nuestro país, precisamente de este tema de que no han podido hacerse o que no se han hecho estos exámenes en su tiempo respectivo y no se ha podido saber muchas cosas. La semana pasada, doctor Manara, perdón, antes hablábamos con el doctor y decía él la importancia, yo le decía, ¿por qué siempre tiene que ser entre la semana 11, 13 y 6 días. 3 y 6 días, estamos hablando de 6 días, no podrá ser 7, digamos, o algo así. En esos días se sabe, digamos, no es lo mismo decir en la semana 11 y 3 y 6 días a decir en la semana 15, digamos, porque allá no se pueden ver ese tipo de cosas o se ven otro tipo de cosas. Bueno, tendríamos que ser mucho más específicos. Lo real es que el embrión debe tener más de 45 milímetros de longitud. Usted sabe bien que la mujer ovula, pero a veces no ovula exactamente el día 14. Entonces puede haber ovulado, por ejemplo, 2 o 3 días después. Pero hay mujeres, por ejemplo, aquellas pacientes en donde tienen pequeños quistecitos en sus ovarios, que a lo mejor ovulan 20 días después. Entonces, el cálculo de las 12 semanas no es exacto. Entonces, lo exacto es que el embrión tenga más de 45 milímetros. En un sentido genérico, eso se dice que es aproximadamente en la semana 12. Pero igual, lo que yo creo que acá es lo más importante, usted sabe que la mujer es fiel a su ginecólogo. Entonces tenemos la necesidad de ir dándole más. Tenemos necesidad de ir buscando más alternativas. El hecho de buscar más alternativas involucra una sola cosa, que es darle más protección. Y si le estamos dando más protección a ella, por supuesto estamos dando más protección a su embarazo. Y consecuentemente al chico por nacer, que nazca con todas las condiciones. Porque después empalma con un montón de cosas más. Empalma con la ecografía 3D, 4D transvaginal, semana 12, 13. Empalma con la ecografía que usted ya conoce muy bien y que el doctor Luciano Gutiérrez, pionero en esto, lo ha brindado a la comunidad paceña y boliviana en general con una sofisticación técnica impecable y con una calidad, digamos, profesional también impecable. Entonces, esta es la medicina. Si bien nos consideran en Latinoamérica como que estamos en el submundo, tenemos que demostrar que no es así. El submundo es un submundo espiritual, no profesional. Doctor, es muy importante lo que decíamos la semana pasada también, de que hay ciertos exámenes que todos los ginecólogos deberían pedir a sus pacientes, ¿no es cierto? Sí, es la ecografía que justamente hablaba Juan Carlos, ¿no? Que antes pedíamos 3 ecografías, ¿no? Una para ver si había el embrioncito o si eran embarazo gemelar, una en la semana 28 para ver cómo está la placenta, cómo está el bebé, y la tercera ecografía para ver cómo vamos, si había crecido y había pesado. Pues era muy superficial. ¿Ya? Entonces ahora tenemos la ecografía de la semana 11 a la semana 13 para descartar malformaciones congénitas que van asociadas a las determinaciones hormonales, ¿no? Y la gran ventaja, como dice Juan Carlos, es de que eso se va... Primero hay que acreditar a los ginecólogos o a los ecografistas que van a hacer los estudios, tener el laboratorio y después online. Y yo me quedé sorprendido porque vi en Buenos Aires que el doctor llenó los datos, inmediatamente, a los 2 minutos teníamos la respuesta, porque todo está computarizado, belleza. Las ventajas, las ventajas que tenemos ahora con la parte informática, ¿verdad? Pero no podía creer que la persona ya tenía inmediatamente. O sea que con ese estudio la paciente se queda mucho más tranquila. Ahora, evidentemente, más adelante está, por ejemplo, el estudio del Doppler, ¿no? Ver cómo se está alimentando el producto, cómo está la irrigación del cerebro, ¿no? Por ejemplo, a nivel del cordón umbilical, a nivel de la placenta. Antiguamente, y siempre, se ha rendido mucho homenaje a la placenta. Y si vemos los egipcios, antes la placenta de un faraón era un escudo, era una bandera. En este momento, cuando se muere el niño, todos le echamos la culpa a la placenta.
Pero cuando el niño nace bien, nadie piensa en la placenta. Pero tenemos la capacidad de hacer estudios de la placenta, su localización, su ubicación, cómo le está llegando la sangre a la placenta, cómo está el flujo del cordón umbilical, cómo está alimentando al bebé. Y por último, hacer la última ecografía para mostrar realmente el peso, ver si hay sufrimiento fetal, no hay sufrimiento, las características del líquido amniótico. Entonces, ha evolucionado mucho la ecografía. Pero quiero decirte, Ivonne, que incluso antes la translucencia nucal se pedía a pacientes que tenían 35 años o más. En este momento, no sé si en Argentina está, pero se pide a toda mujer que está embarazada. Para nosotros hoy en día prácticamente es un estudio de rutina. Tiene que ser rutina, independientemente del tipo social de la paciente. Hoy toda paciente, a nivel privado, a nivel hospitalario o donde fuere, se lo debe hacerlo. Y discúlpeme, Ivonne, el agregado. Hoy a la noche llega el doctor Fernando Antelo. El doctor Fernando Antelo es uno de los ecocardiografistas fetales más importantes de Latinoamérica, donde ya están haciendo el diagnóstico en la semana 11-12 de problemas a nivel del corazón fetal. Tenemos toda la tecnología en la mano, usémosla, para eso están. Sí, entonces ahí lo que yo siempre les digo, nosotros lo que queremos brindarles es información. A las mamás, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa? Ahí vamos a darle toda la importancia a nuestro ginecólogo, en la persona en que nosotros tanto confiamos, ¿no es cierto?, para tener información, porque nosotras realmente no sabemos. Nosotros vamos a la ecografía y si nosotros pudiéramos hacernos sacar ecografía todos los días, lo haríamos, pero nosotros, ¿por qué? Porque queremos ver cómo se mueve, que si se está moviendo por este ladito, que si se mueve por el otro, que se está agarrando, que se está... ¿No es cierto? Más no. Entonces es ahí donde entra nuestra persona de confianza, nuestro ginecólogo, a quien tanta confianza le debemos tener, porque así debe ser esa relación. Nosotros ya lo hemos hablado en anteriores programas, esa confianza que debe haber debe ser única, como para que nosotros primero hablemos con toda la verdad a nuestro ginecólogo y él para decirnos, mire, esto se hace por esto y por esto y por esto, esta ecografía, porque hay mujeres de verdad que no quieren hacerse la ecografía, ¿no es cierto? Hay mujeres que realmente dicen, no, es muy íntimo esto, y qué sé yo, que si se hace mucha ecografía que puede dañar al bebé, se escuchan un montón de cosas. En este caso, quien está encargado de informarnos sobre todo esto y decirnos el por qué, porque tampoco es que los doctores, ustedes van a pensar que los doctores van a querer hacernos una ecografía así de nada. Todo tiene su porqué, ¿no es cierto? Es ahí donde tenemos que mantener esa relación con nuestro ginecólogo para que nos informe y nos explique la importancia de cada ecografía que se debe realizar. Ahora, vean, como el doctor decía, cómo van cambiando las cosas, ¿no es cierto? Antes se hacía cuando una persona tenía que tener ciertos requisitos, por ejemplo, mayor de 35 años ya se le hace ese examen, ¿no es cierto? Porque ya es mayor y demás cosas. Ahora, como nos dice el doctor Manara, este es un examen de rutina en la Argentina y es como lo ha venido haciendo el doctor también. El doctor la semana pasada nos decía, se tiene que hacer en este tiempo ese tipo de ecografía para saber esto y esto, para saber que estamos bien. Entonces nosotros siempre les decimos, lo único que nos falta a nosotros como programa es agarrarles y llevarles para que les hagan eso, porque mayor facilidad no le podemos dar. Evidentemente, Ivonne. Y el otro capítulo que es importante tocarlo, ¿ya? Y en eso hay que reconocerlo, ¿no? En Cefra, en la clínica alemana todavía no lo tenemos, pero más adelante lo podemos tal vez tener, la colaboración de Juan Carlos, es el diagnóstico de implantación de los embriones, ¿no? Ver si el embrión que estamos colocando no tiene alguna malformación, ¿ya? Entonces, evidentemente la Argentina está a otro nivel. Entonces, incluso te voy a decir, a veces no viene el papá y dice, yo quiero tener hombre o quiero tener mujer, ¿no? Entonces ya se están dando esos pasos para seleccionar los del sexo embrión. Que vamos a tener problemas seguramente con la iglesia, los vamos a tener seguramente, ¿no? Pero en muchas partes ya se está viendo de que el embrión que se está transfiriendo no tiene una enfermedad ligada al sexo, ¿no? Porque si la transferencia para que el niño después esté con una enfermedad es problemático también. Pero en ese aspecto la Argentina está años luz, nos está ganando, y es por eso mi interés de tener un Procrear aquí en la ciudad de La Paz para las pacientes que no se han podido embarazar, que han sido sometidas a tratamiento y fertilización in vitro, ofrecerle esa tecnología con personal altamente calificado, que evidentemente ahí van a tener que venir los biólogos y enseñarnos a manejar todo esto. Evidente. Doctor, ¿será que en la Argentina ya se puede elegir? Así, yo quisiera una mujercita. ¿Usted quiere una mujer? No, se hace en todas lo que son enfermedades ligadas al sexo, ¿no? O sea, normalmente no se hacen
pura y exclusivamente como para determinar el sexo y transferir embriones del sexo que quiera, pero que poder se puede hacer, no hay ninguna duda, pero fundamentalmente en este tipo de patologías. O sea, transferir ese embrión, que sabemos que esta enfermedad genera, por ejemplo, el sexo femenino, entonces no se transfieren embriones femeninos, pero eso es una alternativa, digamos, imprescindible para este tipo de patología. En mi residencia